Empezamos con la grabación. Muy buenos días, ya los había saludado antes, pero para la grabación, muy buenos días. Chiquillos, las diapositivas que vamos a ver ahora son contienen el mismo material que ustedes tienen en la guía, solamente que se adecuaron para que se realice el análisis de la crítica literaria y se realice el análisis del texto narrativo que ustedes después van a tener que escribir, del cual van a tener que escribir una crítica. ¿Ya? Pero primero que todo, nos vamos a detener en estas imágenes. Nosotros vemos imágenes que pertenecen a la cultura popular. Los Simpsons, ¿quién no conoce los Simpsons, verdad? Pero justamente en esta imagen tenemos la intertextualidad o el uso el uso artístico, la reutilización de un texto que es de Edgar Allan Poe, porque justamente vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Se está haciendo mención acá al poema El Cuervo, que es uno de los mejores poemas de la literatura universal, y especialmente de la norteamericana. Bart está justamente haciendo el personaje del cuervo, que es como una especie de conciencia que tiene el hablante lírico, ¿ah? En el poema El Cuervo. Acá ustedes vienen a Pocoyo, que es unos monos animados de niños que ven de 3 a 5 años, y podemos observar que en el programa de Pocoyo de Halloween también hacen alusión a partir del cuadro que vemos acá atrás del escritor Edgar Allan Poe. Y finalmente tenemos nosotros acá a un cantante que, que es un rockero argentino, Gustavo Cerati, quien escribiera la canción Corazón delator, que está basada en el cuento que justamente vamos a leer. Entonces, para que vean que la trayectoria de Edgar Allan Poe ha influenciado, la obra de Edgar Allan Poe ha influenciado muchísimo a toda la cultura de manera transversal. Antes de que sigamos, hola Christopher, ya había saludado al resto, por favor escriban sus nombres en el chat, así como lo hicieron sus compañeros. Dafne, parece que tu nombre no está acá. Qué bueno que volvió Carolina Hinojosa. Eh, Christopher Aguilera también escriban su nombrecito en el chat, déjenlo eh, escrito. ¿Ya? Bienvenidos a nuestra escuela virtual, a nuestra sala virtual. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar hoy día? Hoy día vamos a formular una interpretación del cuento El corazón delator de Edgar Allan Poe y lo vamos a hacer a través de una crítica. La crítica se va a sustentar en citas y ejemplos del propio cuento, ¿ok? Primero vamos a partir recordando o conociendo lo que es una crítica. ¿Ya? En la guía aparece el concepto, pero es importante que lo entendamos. Cuando hablamos de crítica, no la vamos a entender necesariamente como que vamos a decir las cosas malas que tiene algo o alguien, sino que más bien lo vamos a entender como un análisis valorativo. ¿Qué significa un análisis valorativo? Si yo voy a hacer un estudio de las características de la obra, ya para ver cómo son los personajes, qué rasgos tienen, cómo es el espacio donde ocurre todo, cuál es el tema que está tratando, qué es lo que me quiere decir, la intención comunicativa y todo eso. Y luego de ese análisis yo voy a emitir un juicio de valor. Ahí digo si es bueno o malo, pero no que, me gusta, no me gusta porque es muy largo, porque es feo, no, sino que tiene que ser en función de aquello que nos está expresando. ¿Ya? Entonces, la crítica literaria analiza y expone a la vez, ¿ok? Es el estudio que se realizan de las características del texto para luego decir qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son sus aciertos y cuáles son sus fallos. Por lo tanto, el resultado de todo ese análisis va a ser la valoración, ya sea positiva o negativa, de esa obra, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar 3 pasos, ¿ya?
El primero consiste en la lectura de un modelo de crítica y donde ustedes van a aprender ahí cuáles son los rasgos característicos de la crítica literaria propiamente tal. La crítica que está de modelo es una crítica hecha por un escritor, por un crítico, un sujeto que se dedica a eso, ¿ya? Por lo tanto, está bastante bien hecha. Eh, el paso 2 es aprender algunas herramientas, o sea, cómo ustedes van a trabajar, van a bosquejar su crítica y además vamos a aprender un elemento que se llama correferencia, que también está en la guía que ustedes tienen en la mano, ¿ya? Y finalmente van a escribir su crítica aplicando todo ello que hemos trabajado durante la clase y durante su guía, que obviamente la idea es que vayan tomando apuntes, vayan anotando en su guía, que la tengan a mano. ¿La tienen a mano? Para empezar. ¿Sí o no? Chicos, sí, ya uno. El resto sí, sí, bien, bien. Ahora, la pregunta del millón. ¿Leyeron la guía? ¿Han leído la guía estos días? Sí, uno. Uno leyó la guía. Dos, tres. Entonces significa que ya leyeron el cuento igual. Uno no, la mitad, ya, ok. Igual es importante, no importa, Christopher, que no hayas leído nada porque nosotros vamos a trabajar justamente eso ahora, ¿ok? Bien. Entonces, vamos por el paso uno, leer el modelo de crítica y aprender las características del género. Voy a tratar de ir lo más rápido posible en esta parte, por favor, céntrense en lo que estamos leyendo. Si ustedes van viendo la diapositiva, traten de ir viendo en este momento la pantalla y van tomando apuntes en su guía. Moira, no importa que hayas leído la mitad, está bien de todas maneras. La idea es que con esto te quede más claro y tú cuando leas, termines de leer toda tu guía, ya sepas bien lo que vas a hacer, ¿ok? No hay problema. La guía ustedes la vieron dividida en colores, rojo, verde, azul y creo que era café el otro, no recuerdo muy bien, ¿ya? En el rojo lo que tenemos es un resumen de la obra. Esta es una crítica de la novela Ciudad de Papel de John Green, quien escribe Todo Orlando. Ella es una chica popular y aventurera que desaparece para encontrar el mundo y vivir grandes experiencias cuando el corazón se lo pide. Él es un chico del montón, amigo de sus amigos y perteneciente a la clase inferior de la pirámide de popularidad del instituto. Apenas se dirige la palabra, nadie diría que estos dos adolescentes, aparentemente tan distintos entre sí, tuvieran un punto en común, pero lo tienen. ¿Qué información me están entregando en este párrafo? Díganme ustedes. ¿Qué información de la novela? Abran su micrófono. ¿Qué información me entregan? ¿Del ambiente? ¿Los acontecimientos? ¿De los personajes? Presentación de los personajes. Súper. Tengo que volver arriba porque se me olvida tu nombre. Y se desaparece todo. Oh, Fernanda. Oh, decía Feña, que soy inmensa. Ya. Ya, efectivamente se habla de los personajes, los dos personajes principales, un hombre y una mujer, y cuáles son las características que tienen esos personajes. Por un lado, Margo es la chica popular y Quentin es uno de lo que se llama del montón, que a lo mejor tiene muy baja, a lo mejor, tiene muy poca personalidad, tal vez muy tímido, ¿ya? Ahora, nos cuentan lo que tienen en común. De niños jugaban juntos, pues sus casas se encuentran a la mitad de calle y desde entonces Quentin ha estado enamorado de ella. Es por eso que cuando una noche Margot se cuela por la ventana de su cuarto y le propone la noche de aventuras, Quentin decide acompañarla en la odisea por la Florida, la ciudad de la Florida, Orlando y la Florida, por la Florida nocturna y en sombras que revelará muchos de los secretos de Margot a la par de abrir muchas interrogantes sobre la chica. ¿Ya? Acá, ¿qué nos están informando acá? ¿De qué se nos está contando? ¿De los personajes, de los acontecimientos, del espacio? Ah, Fernanda, tú te leíste el libro. Mira, qué interesante. ¿Qué se nos está contando aquí en este párrafo? ¿Qué información se nos entrega?
Dije, personajes, acontecimientos, los acontecimientos, muy bien. Se menciona, o sea, obviamente tienen que volver a mencionar a Quentin y a Margot porque son los protagonistas, pero además dicen de qué se va a tratar la historia, de qué se va a tratar la novela, ¿ya? Y luego dice, al día siguiente Margot vuelve a despertar sin dejar rastro. Así nuestro protagonista comienza una búsqueda desesperada para lograr encontrar el paradero de Margot, que ha dejado un sinfín de pistas tras de sí. Una búsqueda que le hará llegar hasta el concepto nuevo para él, que Margot nombró en su última noche juntos, de forma muy misteriosa. ¿Qué es una ciudad de papel? Para todos me escucho así como un robot, chiquillos. No, profe, yo creo que no tiene mucha señal. El Adán entonces, ya. Si hay algún problema técnico, ustedes me dicen para que paremos y lo veamos. Yo no sé resolver nada, pero confiemos en que la suerte nos va a acompañar. Ya, ahora mire, fíjense acá, en este párrafo lo que se cuenta es cuál es el conflicto y se deja de alguna manera la intención de motivar a la lectura. Ya acá la chica desaparece, nosotros queremos saber qué cosa le pasa, qué está sucediendo. ¿Ya? Entonces, en el resumen, mi marido que se le ocurre hacer cosas justo hasta ahora, y yo me desconcentro. Ya, les decía que en el resumen vamos a sintetizar brevemente la historia. En el caso de ustedes van a sintetizar en una primera parte de qué se trata el cuento, ¿ya? Van a contar acerca del personaje o los personajes, las características que tienen, dónde ocurre la historia. Si, tal vez en el caso del cuento no sucede en una ciudad determinada como el caso de la novela, pero sí hay una casa que tiene características bastante particulares, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos que podrían considerar? Chicos, acá si quieren no anoten esto porque yo la diapositiva se las voy a pasar a la profe para que ella se las comparta a ustedes, ¿ya? Pero de todas maneras, si hay cosas que son interesantes para ustedes, los van anotando en su guía. ¿Qué personajes participan en la historia? ¿Qué roles cumplen en los acontecimientos? ¿Cuáles son sus principales características? Y esto es súper importante porque el personaje con el cual vamos a trabajar es un personaje muy curioso. Hasta este momento, si tuviésemos que definir a nuestro personaje protagonista en una palabra, ¿qué dirían? Anótelo en el chat o díganmelo con el micrófono abierto. Una palabra. ¿Cómo caracterizaríamos a ese personaje? Vamos, chiquillos, vamos, chiquillos. ¿Cómo es el personaje de El corazón delator? Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo es el personaje Corazón delator? Con una característica. Nervioso y extraño, ya. No estoy pidiendo que argumenten nada. Nervioso. Mítico, mítico. ¿Qué más? Nervioso, extraño, mítico. Tipo. 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 ¿Cómo sería tipo eso? Tipo. Feña. Tipo A. Abre tu micrófono y explícame eso. Usted... ya. Vale, voy a omitir eso. Ahora, fíjense que ustedes mencionaron una característica, pero en el caso de la, de la crítica van a tener que fundamentar además. O sea, ¿por qué ustedes están diciendo que es nervioso y extraño? ¿Dónde o qué fragmento del texto me va a fundamentar o me va a confirmar que el sujeto es nervioso y extraño, por ejemplo? ¿Ya? O sea, a eso quería llegar. Luego, otro elemento que podríamos considerar en esta primera parte, que es el resumen, es cuáles son los principales acontecimientos, cuál es el conflicto y cómo se va a resolver ese conflicto. Acuérdense que el conflicto es el hecho que marca el quiebre de una situación inicial. Se da una situación inicial y luego hay un quiebre, ¿ya? Entonces,
Eso va a ser el conflicto, y el conflicto va a ocasionar que todos los acontecimientos se muevan a su alrededor, que muevan efectivamente para llevarnos a una resolución final. ¿Qué otro elemento más podríamos considerar? Ya les decía dónde ocurre la historia, si hay coherencia entre el ambiente psicológico y el conflicto, como por ejemplo ustedes me decían que es nervioso y extraño, ese nerviosismo y extrañeza o esa intención o el propósito de asesinato va a tener relación, por ejemplo, con el ambiente. ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo era la casa? ¿Qué es lo que se describe de la casa, por ejemplo? Entonces ahí ustedes vean si es que existe una coherencia. Turbio, perfecto. Y luego, ¿se debe contar el final? En este resumen, ¿deben ustedes contar el final? ¿Aquí aparece contado el final? ¿Dicen si encuentran a la chica? No, el final no se cuenta. ¿Ya? Ahora, muy bien, Alexandra, muy bien, Feña. Curiosamente, nosotros vamos a saber que desde el principio que nuestro protagonista lo que quiere es asesinar a un hombre, ¿ya? Pero no vamos a contar cómo termina eso, si es que efectivamente lo mata o no lo mata, o si lo encuentra la policía o qué sé yo. Algo vamos a tener que omitir en esa parte para no develar toda la historia. Decíamos, la primera parte de la crítica literaria es el resumen. La segunda parte de la crítica literaria es la contextualización, o sea, quién escribe la obra, cuáles son las características estéticas que tiene este escritor, en el caso de Edgar Allan Poe. Pero vamos a leer el ejemplo, dice, la historia se plantea desde los inicios, perdón, miren, aquí yo cometí un error y desde acá empieza la contextualización. Tras el éxito sin precedentes de su primera publicación, la editorial Nube de Tinta, vuelve a traernos al americano John Green con una novela de misterio y amistad con un título atrayente, Ciudades de Papel. Esta cuenta una trama muy original y un personaje femenino con una psicología muy bien desarrollada, muy bien desarrollada. Acá nos hablan del autor, del escritor, y luego dan un planteamiento, una tesis o una opinión respecto de qué les pareció el texto, ¿ya? Y luego dice, la historia se plantea desde sus inicios como algo distinto. A lo mismo. Voy a retomar. La primera parte de la crítica va a ser el resumen. ¿Ya? En el resumen yo voy a presentar a los personajes, las características, el espacio o el ambiente psicológico en este caso, cuál es el conflicto y cuáles son los principales acontecimientos, pero sin llegar a contar toda la historia. Christopher, ¿estamos bien ahí? Perfecto. En una segunda parte vamos a contextualizar la obra en sí. ¿Qué significa contextualizar la obra? Significa hablar del escritor. Y yo les decía que me equivoqué, para variar, siempre me equivoco, y la contextualización empieza acá, en este párrafo. Y dice, tras el éxito sin precedentes de su primera publicación, la editorial Nube de Tinta vuelve a traernos al americano John Green con una novela de misterio y amistad con un título atrayente, Ciudades de Papel. Hasta aquí habla del autor, cosa que ustedes igual van a tener que hacer, van a tener que hablar de Edgar Allan Poe, van a tener que conocerlo. Para eso van a tener que averiguar sus características, qué tipo de literatura ha escrito, o escribió, perdón, escribió en su momento y por qué, ¿ya? Luego dice, esta cuenta con una trama muy original y un personaje femenino con una psicología muy bien desarrollada. Entonces, el autor de la crítica plantea una tesis, plantea una opinión respecto de lo que le pareció la obra, cosa que ustedes igual van a tener que hacer. Acuérdense, trama original, personaje femenino con una psicología desarrollada, porque esas dos ideas tienen que estar después explicadas en lo que viene a continuación. ¿Ya? Y sigue la contextualización. La historia se plantea desde sus inicios como algo distinto, algo que no has leído antes, una historia sobre un misterio cotidiano y la necesidad juvenil de huir del lugar al que llevas atado desde niño. Esto es lo que le provocó al sujeto que está escribiendo la historia, por lo tanto ustedes tienen que estar igual súper atentos a qué cosa les provoca la lectura del cuento, ¿ya?
de abrir las alas y hacer locuras. Esto es lo que nos encontramos en la novela de Green. Además, la desaparición y la cadena de pistas están muy bien desarrolladas, dando los detalles poco a poco y manteniendo al lector enganchado al libro. Entonces, da la opinión que tiene, sin fundamentarla, la opinión que tiene respecto de la novela. Entonces, en suma, podrían responder ustedes a estas preguntas en esta segunda parte. ¿Quién es el autor? ¿Qué características estéticas se conocen de él? O sea, cuando hablamos de características estéticas, estamos refiriéndonos a qué tipo de obras ha producido. Y en el caso de Edgar Allan Poe, él se circunscribe en la literatura gótica, que es una literatura que de alguna manera tiene literatura de lugares tenebrosos, oscuridad, situaciones lóbregas también, y cosas así, ¿ya? Muertes, fantasmas, qué sé yo. Entonces, esa es la estética de Edgar Allan Poe. Y como yo les decía también, ¿qué sensaciones les provocó la lectura o también podría ser qué les llamó la atención? Chiquillos, ¿hasta aquí van entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Van entendiendo? Christopher, ¿ahora voy mejor? Vale. Si no entienden algo, se me pasa algo, ustedes me preguntan nomás, yo estoy atenta, atenta acá al chat. Así como lo ven ustedes, lo veo yo igual. Vale. La tercera parte, dijimos, la primera parte es el resumen, la segunda parte es la contextualización y la tercera parte va a ser el comentario. O sea, aquello que se dijo de que tenía una buena trama, de que el personaje femenino era potente, eso se desarrolla acá, con la fundamentación, con la explicación necesaria. Por ejemplo, dice, la trama cíclica provoca que la novela tenga una estructura redonda y que no pierda fuelle en ningún momento, o sea, que no se desinfle. También cabe destacar el recurso de las ciudades de papel, un elemento muy bonito y poético que encaja a la perfección con la personalidad de la protagonista femenina. Acá, en este párrafo, se habló de la idea que se había planteado antes de que tenía una buena trama. Luego dijimos que otro elemento era el personaje femenino, que era un personaje potente. Dice acá, el segundo y principal punto positivo del libro es el personaje de Margot. En la literatura juvenil actual estamos acostumbrados a encontrarnos heroínas que están por encima del bien y del mal en las novelas fantásticas o de ciencia ficción, y adolescentes construidas alrededor de una figura masculina en las novelas de temática amorosa o dramas realistas. Por eso me ha gustado tanto el carácter de esta coprotagonista, porque es independiente al de Quentin, porque no hay nadie que le diga cómo debe vivir, porque aunque parezca egoísta, su necesidad de independencia es superior a cualquier. Entonces acá dice todos los elementos, explica todos los elementos por lo cual considera que el personaje femenino es potente, es un personaje fuerte, ¿ya? Y fíjense, hace la comparación con otros textos, si bien no los menciona, está hablando de cuál es el estereotipo o el tipo humano de los personajes femeninos, que dicen que son personajes que están siempre a la sombra de los hombres, o bien que son personajes que son demasiado elevados. En cambio acá tenemos un personaje femenino que es súper real, como cualquiera de nosotros, ¿ya? Entonces, eso es lo positivo. Eso, como ya les he dicho, se había mencionado en el... Y ustedes van a tener que hacerlo sacando fragmentos del texto para poder explicar mejor sus ideas, ¿ya? Y finalmente, ¿qué es lo que tiene esta crítica? Que igual ustedes pueden acceder a esa idea. No piensen que solamente tienen que hablar bien de algo, sino que también pueden hablar mal, pero siempre fundamentando. Veamos, ¿qué dice? Pero si hay algo que no me ha gustado y ha hecho que la lectura haya sido agridulce, ha sido la voz principal y el estilo de John Green. El protagonista no deja de ser un chico de 17 años y no precisamente un portento. A lo largo de varios pasajes de la novela puede llegar a parecer infantil e incluso cargante. Por eso, cuando Green intenta meter reflexiones harto filosóficas o morales desde el punto de vista de Quentin, el tono ha quedado completamente desequilibrado. Lo mismo ocurre con los secundarios, que bailan entre la más pura edad del pavo y la madurez emocional que resulta chocante.
Y ahí, bueno, ahí sigue hablando de otras cosas. Entonces, explica por qué no le gusta tal cosa. Y eso es súper importante. Siempre cuando ustedes vayan a decir si algo les agrada o no les agrada, digan por qué razón y bien fundamentado. ¿Ya? Entonces, esta tercera parte, ¿qué es lo que podrían ustedes considerar? ¿Qué tiene de especial para ti el relato? Y en ese caso mencionan dos elementos que sean positivos o dos elementos que sean negativos o un elemento positivo y uno negativo. Da lo mismo, da lo mismo. Y ustedes tienen completa libertad. Pero es importante que vayan fundamentando con partes del texto y también con las ideas que ustedes puedan sacar tal vez de otros textos o, por otro lado, pueden comparar con situaciones de la vida real o con otra obra que hayan leído ustedes mismos, porque veo que, por ejemplo, la Feña ha leído, ¿ya? Y Feña, después te voy a tener una invitación, ¿eh? Y siempre fundamenten, saquen ejemplos, saquen partes de otros textos, ¿ya? Eso es importante. E incluso podrían hacer la comparación con ciertas películas, ¿ya? Y de hecho, cuando estemos leyendo el texto, se van a dar cuenta de que, la historia tiene una similitud increíble con un hecho policíaco que sucedió acá en Chile. SAC es de nosotros, ¿cierto? SAC, escribe tu nombre en el chat. Chiquillos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Llevamos tres partes de la crítica. El resumen, la contextualización y el comentario fundamentado. La cuarta parte corresponde a la conclusión. Esto es lo más breve, pero para que tenga relación, para que tenga coherencia el texto, yo repito de manera muy sucinta, muy resumida, muy sintetizada, las ideas que planteé antes. Entonces dice, por ello Ciudad de Papel es una novela ágil y con trama muy bien hilada. Acuérdense que hablamos de la trama, con un personaje principal desigual. También se habló de eso, y un estilo que a veces se atraganta, también se dijo con respecto a lo del personaje masculino, pero con una protagonista muy poderosa. ¿Se dan cuenta? Se dice lo mismo, pero ya muy sintetizado, con las ideas como que se repiten en lo que se dice en la parte de la contextualización. La recomiendo para Incondicionales de John Green y todo aquel que quiera disfrutar de un personaje con una fuerza desgarradora, la señorita Margot Roth, no sé cuánto. Christopher dice que seguía después de la contextualización. Christopher, después de la contextualización viene el comentario fundamentado. Ustedes explican la idea que presentaron en la contextualización, porque en la contextualización dicen quién es el escritor, cuáles son las características estéticas que tiene ese escritor, y luego dicen qué les parece a ustedes el texto que leyeron de ese escritor. Pero así súper sencillo. En el caso de esta crítica dice que tiene buena trama, que el personaje femenino es potente. Y luego en esta otra, en la tercera parte, lo que hace es explicar por qué tiene buena trama y por qué el personaje femenino es potente. ¿Se entiende, Christopher? Y luego del comentario viene la conclusión, lo que estamos viendo acá. ¿Lo ves tú o no? ¿Estás viendo la diapositiva? ¿Es donde estoy moviendo el cursor? Ya, perfecto. De todas maneras, si no tenemos ningún inconveniente, obviamente vamos a tener el video después, igual se los voy a compartir, ¿ya? Así que, para que, como les decía adelante, puedan ustedes retomar o revisar aquello que les haya quedado inconcluso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar en esta parte de la crítica? Ustedes se van a quedar con las ideas principales que hayan planteado en el comentario anteriormente desarrollado, ¿ya? Y en la redacción, para iniciar ese párrafo, pueden utilizar los siguientes conectores. En suma, finalmente, para concluir, es así que podemos decir, u otro cualquiera que les sirva para iniciar el párrafo de conclusión. ¿Ya? Todo esto no nos sirve. En el caso de nuestra crítica se utilizó por todo ello, de nuestra crítica. Resumamos entonces, ¿qué es una crítica literaria? Chiquillos, abran sus micrófonos, quiero escucharlos, pues. ¿Cómo hacer que yo nomás hable? Ya pues, abran su micrófono. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es una crítica literaria?
¿qué es una crítica literaria? ¿Qué es una crítica literaria? Vamos, chiquillos. ¿Qué es una crítica literaria? Adán, ¿qué es una crítica literaria? ¿Están durmiendo? No, no sé, profe. Ya, pero de lo que hicimos, de lo que leímos recién, ¿qué es lo que te quedó? ¿Qué sería una crítica literaria para ti, a partir de lo que leímos, del análisis que hicimos? A ver. Ah, ese rato se me salió. Pero todo el rato estuvimos leyendo, pues. Ya, Dafne, ¿qué es una crítica literaria? Dafne Laturrete. No está tampoco. Alexandra Yáñez, ¿qué es una crítica literaria? Ustedes dejan encendido esta cosa y no pasa nada. Se van a hacer otras cosas. Eric Carrasco, ¿qué es una crítica literaria? Ya, pues chiquillos, así no funciona esta cosa, pues. Pues si no tiene sentido que yo haga esta clase. ¿Para qué? Si no, ya, Francesca, bien. Dale, ¿qué es una crítica literaria? Un análisis valorativo de una obra. Ya, bien, es un análisis valorativo. Entonces, ¿de qué manera analizamos o qué elementos analizamos? Tú misma. Por ejemplo, en la crítica que recién leímos, ¿qué elementos se analizaron? Los personajes, Bien. ¿Qué más? los acontecimientos, Los acontecimientos, perfecto, la trama, muy bien. Y luego, cuando decía que es valorativa, es la opinión. ¿Qué se dijo? ¿Qué opinión se tiene de la novela? ¿Era positiva o negativa? eh, positiva. Era positiva, principalmente era positiva. Había un solo elemento que no le gustaba, pero en general era positiva. Entonces, la crítica literaria es una valoración de una obra. Valoración. Ya dijimos que la valoración requiere de un análisis y la opinión de esa obra. ¿Ok? Ahora, la crítica literaria tiene 4 partes. ¿Cuáles son esas partes? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son esas 4 partes? Ya, pues chiquillos, resumen, perfecto. Ahí lo tenemos. La segunda parte, ¿cuál era? Presentación, eh, exactamente la contextualización de la obra. Muy bien, muy bien. La conclusión. Muy bien, ya ahí estamos mejor. Bien, 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 bien. Súper. Tienen un 7. ¿Alguna pregunta? ¿Qué cosa no les quedó claro? ¿Qué dudas les quedan hasta este momento de lo que hemos hablado? Sino para continuar. Lo que recién hicimos fue el paso 1 que correspondía al conocimiento de lo que es una crítica literaria. Cada día más facha, Bastián dice que nada. ¿Seguimos entonces? Ya, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nos viene? ¡Tarán! Nos viene el texto. Hay algunos que no leyeron y otros que sí. Vamos a leerlo para irnos cuestionando algunas cosas, ¿ya? Aquí les voy a pedir sí que me ayuden con la lectura. Zach, ¿cuál es tu nombre? Zach 27. Zach 27. Tomás, ¿puedes abrir tu micrófono y leer? O leo yo y tú sigues, ¿vale? Pon atención. Los demás igual, pongan atención porque van a tener que leer igual, ¿ya? El corazón delator.
Edgar Allan Poe. Lo he sido siempre. ¿Pero por qué dicen que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. De todos ellos, el más fino es el oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo entonces puedo estar loco? Observen con qué serenidad, con qué calma voy a contarles esta historia. Es imposible definir cómo penetró la idea en mi cerebro. Sin embargo, una vez entrada allí, me acosó día y noche. Realmente no había ningún motivo para ello. El viejo y su oro no me despertaba la menor codicia. Entonces, parémonos un ratito ahí. ¿Cómo se caracteriza a sí mismo el personaje? ¿Qué es lo que dice? Ustedes habían dicho delante que era, Chapo, abra su micrófono, nervioso, ya, pero además de eso, ¿qué otra característica tiene? ¿Lo están viendo? ¿Qué otra característica dice él que tiene? Pero Moira, mira, fíjate en una cosa, él no dice que está loco, él por el contrario quiere desestimar la idea de que está loco. Él explica, dice, ¿por qué dicen que estoy loco si yo en realidad soy una persona súper piola? Miren con qué calma voy a contarles la historia. Y la historia, ¿qué historia nos va a contar ahora? ¿O les va a contar a las otras personas? Los que leyeron el cuento, ¿qué historia nos va a contar? ¿Qué historia nos cuenta este narrador protagonista? ¿Cómo mató a alguien? Ahora, piensen, se puede estar tranquilo, se puede estar sereno luego de haber matado a alguien. ¿Qué dicen ustedes? ¿El miedo, Bastián? Cuidado. No, pues no se puede estar tranquilo, no se puede estar tranquilo. Entonces, obviamente aquí hay un rasgo de personalidad muy, 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 muy. La gente, seguramente su entorno dice que está loco porque obviamente mató a alguien, pero él dice que no, él no está loco, él dice que es una persona serena, que es un nervioso, es un poco nervioso, pero que es sereno, ¿ya? Sigamos. Ahora sí, Tomás, prende tu micrófono y ponte a leer. Ya apagó el... Tomás, ¿estás? Tomás, ya pues, lee esto. Por favor, yo no puedo leer todo esto. Francesca, Ya. ¿me ayudas? Sí, profe. Vale, dale. Súper. Desde aquí. Desde arriba. ¿Mm? Ya. De aquí. Todos los dos párrafos. Ya. Sí, los dos párrafos. Creo que era su ojo. Sí. Eso era. Uno de sus ojos se parecía a los del buitre. Era de un color azul pálido, nublado por una catarata. Siempre que ese ojo se detenía sobre mí, se me congelaba la sangre. Y así, poco a poco, gradualmente, se fue apoderando de mi espíritu la obsesión de matar al anciano y librarme para siempre de aquella mirada. Ahora viene lo más difícil de explicar. Me creen loco, pero no pensarían así si me hubieran visto.
si hubiesen pedido observar con qué sabiduría, con qué precaución y cautela procedí, con qué disimulo puse manos a la obra. Otra característica que él dice que tiene. ¿Qué característica va a ser? Ya, pues chiquillo, estoy sola hablando acá. Les decía que... Ah, la sabiduría, bien Alexandra, bien, 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 bien. Bien, Jenny, exactamente. Él dice que es sabio, que no está loco, que él es súper precavido, que es cauteloso y que procedió con sabiduría. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que le provoca esa molestia en este párrafo? ¿Qué le provoca esas ganas de asesinar al viejo? Los ojos. Y es un ojo en particular, un ojo que tiene catarata. ¿Han visto a sus abuelitos que a veces se les van quedando como pálidos los ojos? Esa es la catarata, es como una nubecita blanca, una telita blanca que se le va colocando. Entonces, eso a él le molestaba. Ese azul pálido nublado por la... Sí, claro, casi todos los abuelos tienen, de hecho ahora sí se operan, a diferencia de ese tiempo. Pero a él le molestaba la catarata del ojo. ¿Ya? Mira, Bastián, tú mismo dijiste, depende. Acá al hombre le molesta la catarata del anciano, ¿ya? Y por eso lo mata. Así que el depende no vale, no vale para nada. Sigamos. Tú mismo, Bastián, lee. ¿De dónde? Lo que Ya, aparece en pues, tu Bastián, pantalla, profe. ¿Pero qué tengo que leer? del principio, pues estoy ya cambiando. No estás viendo Ah, no, es que mi internet está malísimo. otro, entonces, Felipe, ¿puedes ayudarnos a leer? Felipe, Eh, jamás me comporté tan amable con él como durante la semana que precedió al asesinato. Cada noche, cerca de las 12, descorría el pestillo de su puerta y la abría muy suavemente. Cuando la tenía suficientemente abierta para asomar la cabeza, metía una linterna bien cerrada, para que no se filtrara ninguna claridad. Luego introducía la cabeza. Oh, se habrían reído viendo el esmero con lo que lo hacía, por miedo de turbar el sueño del viejo. No exagero al afirmar que por lo menos tardaba una hora en realizar esta maniobra. Y contemplar al anciano acostado en su cama podría haber sido tan prudente un loco. ya. Nuevamente, fíjense que aquí está explicando por qué el sujeto no es loco. Ya, no, para él no está loco. Lo que hizo estaba bien, ya, era lo correcto. ¿Ok? Eh, y aquí nos va a decir lo meticuloso que fue. ¿Qué hacía? La abría suavemente. Jenny, ¿me ayudas con este otro párrafo, por favor? Jenny Obando. Jenny, yo creo que Jenny, no importa. Jenny, no importa. No se escucha un solo ruido. A ver quién más me queda acá. Christopher, ¿sigues ahí? Ya, voy a leer yo. Enseguida, una vez que mi cabeza se hallaba dentro de la habitación,
abría silenciosamente la linterna. Cuando dice que abría silenciosamente la linterna, estamos refiriéndonos de esas lámparas que son como a gas o a parafina, ¿ya? Que se abren un poquitito para que abra un poco de luz, ¿ya? Solo lo necesario para que un rayo casi imperceptible de luz se clavara en el ojo del buitre. Hice esto durante 7 noches interminables, a la misma hora, y siempre encontré el ojo cerrado. Así se fue volviendo imposible concretar mi propósito. Y todas las mañanas, cuando amanecía, entraba osadamente en su cuarto y le conversaba valerosamente, con voz muy cordial, interesándome por saber cómo había dormido. Entonces, la rutina que realiza acá era todas las noches hacer lo mismo, abrir con cuidado la puerta, luego encender lentamente y silenciosamente la lámpara para que entrara apenas un rayo de luz. Pero como el hombre tenía el ojo cerrado, no podía concretar su plan, que era asesinarlo. Comprenderán que tendría que haber sido un hombre demasiado perspicaz para sospechar que todas las noches, siempre a las 12, yo le espiaba durante el sueño. Finalmente, en la octava noche, entreabrí la puerta con mayor sigilo que antes. La aguja de un reloj se movía más aprisa que mi mano. Jamás, como en ese minuto, pude apreciar tan bien la magnitud de mi astucia y apenas lograba dominar mi sensación de triunfo. Pensar que estaba allí, empujando muy pausadamente esa puerta, que él ni siquiera vislumbraba mis acciones y mis pensamientos secretos. Ante esta idea se me escapó una leve risa. Tal vez me oyó, ya que de pronto se movió de su lecho como si fuera a despertar. Tal vez se imaginarán que me retiré de inmediato. Pues no, se equivocan. No fue así. O sea, el hombre no, en ese momento no siente ningún temor y se queda ahí mismo, sin ninguna complicación. ¿Ya? ¿Ustedes cómo hubieran actuado en ese momento? ¿Qué hubieran hecho cuando son sorprendidos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Huir? Uy, ¿están durmiendo todavía? Tampoco participativos. Anaís, ¿puedes ayudarnos a leer? ¿Estás ahí? Anaís, 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 Anaís. No. Su alcoba se hallaba profundamente oscura. Las ventanas estaban herméticamente cerradas por miedo a los ladrones y las espesas tinieblas envolvían toda la estancia. Y aquí acuérdense lo que yo les explicaba, o sea, lo que les decía antes, cómo es el ambiente. El ambiente es oscuro, 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 propio de la literatura de ese tiempo, propio de la literatura gótica. Absolutamente seguro de que el anciano no podía ver nada, me disponía a abrir la linterna. Cuando mi pulgar resbaló sobre la perilla de la puerta y el viejo se incorporó en su cama preguntando, ¿quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil, sin musitar una sola palabra, y durante una hora no moví un músculo, tampoco él. En todo ese tiempo volví a acostarse. Perdón, tampoco él, en todo ese tiempo. Volví a acostarse. Continuaba sentado en la cama, alerta, haciendo lo mismo que yo había hecho en las largas noches, oyendo deslizarse a las arañas de la pared. Horror mortal, no de dolor o tristeza, o no, era el rumor sordo y ahogado que escapaba de lo más íntimo de un alma sobrecogida por el pavor. Yo conocía ese quejido muchas veces, precisamente en el filo de la medianoche, cuando todos dormían, lo sentía irrumpir en mi propio pecho, brotando de los terrores que me consumían. Sabía que estaba experimentando el viejo, sabía lo que estaba experimentando el viejo y no podía evitar una gran piedad por él, aunque también otros sentimientos colmaban mi corazón. Comprendía que su zozobra nada, el viento en la chimenea. ¿Por qué ustedes creen que siente estos terrores? ¿Se sigue escuchando cortado? Chiquillos, ¿se sigue escuchando cortado? Ahora no, profe, pero cuando estaba leyendo sí. Ah,
chuta, ya. Bueno, pero ustedes igual como siguen la lectura, si se escucha cortado cuando leo no importa. Yo les preguntaba, ¿por qué creen que lo consumen los terrores a nuestro protagonista? ¿No se les ocurre? ¿Por qué lo consumen los terrores? Porque está loco ya, podría ser efectivamente. O sea, tiene un problema psiquiátrico, efectivamente. Oh, me pasé. Ahí era, ¿cierto? Feña, ¿me ayudas a leer, por favor? Oh, bueno. ¿Hay alguien que pueda ayudarme a leer? Fue inútil. La muerte había pasado junto a él y lo envolvía. Y era la influencia fúnebre de su sombra, invisible, la que lo hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada, la que le permitía notar mi apertura a abrir apenas la linterna. La abrí furtivamente hasta que al fin un rayo delgado, como el hilo de una telaraña, descendió sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, íntegramente abierto, y al verlo me llené de furia. Lo vi con claridad perfecta, entero de un azul mate y cubierto por la horrorosa nube que me helaba hasta la médula de los huesos. No podía ver nada más, ni la cara ni el cuerpo del anciano. Solo existían sensaciones, tiene el narrador con con el ojo. ¿Qué sentimiento le provoca el ojo? Hablen por el chat nomás, sí. Ya me acostumbré a hablar sola. Bastián, exactamente. Furia, inquietud, por supuesto, ¿ya? ¿No es acaso una hiperestesia? Acá está el significado. ¿No es acaso una hiperestesia de los sentidos, aquello que considera locura? Una vibración débil, continua, llegó a mis oídos, semejante al tic-tac de un reloj forrado de algodones. Inmediatamente reconocí ese apagado golpeteo. Era el corazón del viejo que latía. Y este sonido excitó mi furia, o sea, la hizo mal, la aumentó todavía mucho más. Igual que el redoblar de los tambores excita el valor de los soldados. Me controlé, sin embargo, y permanecí inmóvil. Respiraba apenas y sostenía quieta entre las manos la linterna. Hacía un esfuerzo por mantener el rayo de luz fijo sobre el ojo. Entre tanto, el latido infernal del corazón y del anciano eran por segundos más fuertes, más rápido y sobre todo más sonoro. El pánico de aquel hombre debía ser en consecuencia, en medio de la noche y del silencio de esa antigua casa, un ruido tan extraño hizo surgir en mí un terror. Sigan la lectura nomás ustedes, pues. No sé qué puedo hacer con y luché por conversar la tranquilidad, perdón, por conservar la tranquilidad, pero la pulsirse. Podían ser escuchados por un vecino. La hora del viejo escucha muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. ¿Y ahora cómo se escucha? ¿Ahora se escucha bien, profe? Ya, ok. Entonces, cuando se escuche mal, igual ustedes me dicen y yo paro un rato hasta que probemos que se escuche bien. Con un gran alarido abrí inesperadamente la linterna y me precipité en la alcoba.
El viejo dejó escapar un grito, solo un grito. En menos de un segundo lo derribé, dejándolo de espaldas en el suelo, y tiré la cama sobre él, aplastándolo con su peso. Entonces sonreí, ufano, orgulloso, ¿eh? Al ver tan adelantada mi obra. No obstante, el corazón aún latió, con un murmullo apagado. Pese a ello, ya no me atormentaba, no. No podía oírse nada a través de las paredes. Finalmente cesó todo. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto, muerto como una piedra. Afirmé mi mano en su corazón, sin advertir ningún latido. En lo sucesivo, su ojo de buitre no podía atormentarme. A los que insistan en creerme loco, les advierto que su opinión se desvanecerá cuando les describa las inteligentes medidas que adopté para esconder el cadáver. Fíjense que él se encuentra inteligente, ¿ah? Él cree que la está haciendo de lujo. Avanzaba la noche y yo trabajaba con prisa y riguroso silencio. Hábilmente fui desmembrando el cuerpo. Primero corté la cabeza y después los brazos, luego las piernas. Enseguida separé los trozos del entablado y deposité los restos bajo el piso de madera. Terminado este trabajo, coloqué otra vez las tablas en su sitio, con tanta destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el del viejo, podría descubrir allí algo inusual, ni siquiera una mancha de sangre. Si nosotros llegamos hasta aquí, ¿cuáles serían los principales cuáles serían los principales acontecimientos? ¿Cómo empieza todo? Primero hay una cuidado, mucho retoma al día siguiente. En la mañana, cada mañana de los mismos 7 días, de la misma semana. ¿Ahora se escucha bien o no? Chuta. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces les decía que la rutina era en la noche, durante 7 días, en la noche iba a ver al viejo, como no podía ver el ojo, volvía en la mañana para preguntar y verificar si había escuchado algo, y no pasaba nada. Durante los 7 días sucedió de esa manera, hasta que el día octavo cometió la torpeza de hacer ruido, el viejo se despierta y le ve directamente al ojo y se abalanza contra él, le tira la cama encima, lo aplasta, muere y después lo corta en pedazos, ¿ya? Y lo coloca debajo del piso. Cuando terminé estas operaciones, eran las 4 y estaba tan oscura como si todavía fuese medianoche. En el momento en que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de calle. Bajé a abrir confiado y di la bienvenida a los recién llegados. ¿Por qué no? ¿Acaso tenía algo que temer? Y acá es en donde se nos descubre la mente, el cerebro del psicópata. ¿Por qué dice que no tenía nada que temer si había recién asesinado a una persona? ¿No les parecen esos rasgos psicopáticos? Y él estaba súper tranquilo, casi arrogante, ¿ya? Los 3 hombres se presentaron gentilmente como agentes de la policía. Un vecino había escuchado un grito en la noche y eso lo hizo sospechar de que podía haberse cometido un homicidio por conocimiento. Sonreí, ya que, repito, ¿acaso tenía algo que temer? O sea, claro, para nosotros, por supuesto que tenía algo que temer si había matado a alguien, po. Pero él, ¿por qué estaba tan seguro? Tal vez porque era loco, como dicen ustedes. El grito, les expliqué, lo lancé yo soñando. El anciano se encuentra viajando por la comarca. Conduje a los visitantes por toda la casa y les sugerí que revisaran bien. Por fin los guié hasta su cuarto. Allí les mostré sus tesoros, todo perfectamente resguardado y en orden. Entusiasmado con esa gran seguridad de mí mismo, llevé unas sillas a la habitación y los invité a que se sentaran mientras yo, con la desbordada audacia de mi triunfo, colocaba
mi propia silla, exactamente en el lugar bajo el que se ocultaba el cuerpo de la víctima. Y aquí, chiquillos, ¿se están escuchando, cierto? Este hecho no les recuerda ningún suceso policíaco que hubo este último tiempo acá en nuestro país. ¿Cuál? Exacto. Y fíjense que el sujeto, la pareja de la mamá de Ámbar, actuó de la misma manera, ¿ya? Porque el tipo igual es un psicópata empedernido. Eh, el hombre, después de haber matado a la chiquilla, hace pasar a la policía y les dice, acá está la casa, recórranla, porque aquí no hay nada, todo limpio, no había señal de nada, y se muestra súper amable con la policía para que recorran la casa. Y ustedes saben que estaba ahí el cuerpo de la muchacha. Entonces, el, cuando hablamos de literatura de terror, que es una de la especialidad de Edgar Allan Poe, no estamos hablando, fíjense, él no se detiene en el hecho de cómo le corta parte por parte el cuerpo al viejo, sino que nos hace meternos en el cerebro de este sujeto. Y lo que decía por ahí, creo que era el Tomás, no me acuerdo quién, que era un tipo turbio. Claro que es turbio, por supuesto que es turbio. A esas personas que, eh, o sea, no digo a las personas que tenemos alrededor, sino que a los tipos como estos hay que temerles, obviamente. A esos que se consideran muy seguros de sí mismos cuando saben que han hecho algo malo, yo creo que es de temer, ¿ya? Efectivamente. Esta parte ya la vimos. Bueno, ustedes terminan de leer acá el cuento porque si no, no vamos a alcanzar a hacer toda la actividad, ¿ya? Porque como hemos tenido el cuento de leerlo. Ahí termina. Esto era un video, pero nosotros no podemos escuchar videos por acá, yo no sé cómo se hace, yo soy bien puntaza para la tecnología, así que algún día cuando pueda lo voy a hacer bien. Voy a aprender por mientras. Hasta este momento nosotros estuvimos trabajando todo lo que tiene que ver con el paso 1, que es conocer una crítica literaria, y además nosotros leímos el texto y fuimos haciendo el análisis del texto, ¿ya? Ahora vamos a aprender algunas herramientas para la escritura de esa crítica literaria. Leímos el texto, ustedes terminan de leerlo, les queda súper poco, un par de párrafos nomás, y que lo hacen tranquilamente después. ¿Cómo van a redactar la crítica? Dijimos que primero tienen que presentar el resumen de la historia, de qué se trata el cuento Corazón delator, quién y cómo es el protagonista, cuáles son las motivaciones que tiene. Ya hemos hablado mucho, lo analizamos. Eh, además de eso, contextualizan la obra, quién lo escribió, cuándo, para eso yo les tenía el video, pero el link se los voy a enviar también junto con el PowerPoint, ¿ya? ¿Y cuáles son las características de la obra de Poe? Acuérdense que yo les decía que Poe es un maestro de la literatura de terror, pero en este caso estamos frente a lo que es el terror psicológico, o sea, estamos conociendo cómo piensa un hombre que es un psicópata, ¿ya? Nos mete en esa cabeza y definitivamente es algo que no nos gusta, no queremos a un sujeto así al lado de nosotros, por ningún motivo, ¿ya? Luego viene la tercera parte, que es el comentario fundado, la opinión positiva o negativa, ya lo hablamos. ¿Qué fue lo que les gustó, qué les desagradó? O sea, acá, por ejemplo, si le dicen que no les gustó el cuento porque les dio miedo, entonces significa que efectivamente está muy bien escrito porque produjo esa sensación de rechazo hacia un personaje que es psicópata. Nadie podría sentirse a lo mejor empático con un sujeto que mata de esa manera. Entonces, ese rechazo que tal vez puedan sentir ustedes, tómenlo por el lado positivo. El texto está muy bien escrito, ¿ya? Y obviamente tienen que recordar que todo lo que digan va a tener que ser fundamentado por el texto o por otros textos. Saquen cita, la cita acuérdense que van entre comillas. Y finalmente, la conclusión, en donde ustedes van a recomendar la lectura. Retoman las ideas principales y recomiendan la lectura. ¿Y por qué? El por qué, acuérdense que esto es una síntesis, no una fundamentación, sino que es un porqué súper simple. Nada de, nada de mucha explicación.
¿Y qué más se trabaja en la guía respecto de las herramientas de redacción? Para que no repitan las mismas palabras todo el rato, vamos a trabajar la correferencia. Hay diferentes estrategias para la correferencia. Una es reemplazar la palabra que se está repitiendo por un pronombre, reemplazar la palabra que se está repitiendo por un sinónimo, reemplazar la palabra que se está repitiendo por una palabra afín, ¿ya? Hiperónimo se llama, pero vamos a ponerle palabra afín. Y si no, simplemente una elipsis, o sea, no mencionarla. Veamos acá el ejemplo. Dice, puse mi diccionario sobre la mesa, esta es la palabra que voy a repetir y se cayó, porque la mesa estaba rota. Para no repetir, yo cambié la palabra mesa por el pronombre esta, ¿ya? Entonces no repito y lo cambio. ¿Les queda claro? Chiquillos, ¿les queda claro? Perfecto. Vamos a este otro, ustedes lo hacen. Mi padre es un hombre honrado y trabajador, hizo todo por mí. Aunque no siempre supe verlo, él es mi héroe. ¿Dónde se da la correferencia acá? ¿Cuál es la palabra que yo estoy reemplazando? ¿Cuál es la palabra que se reemplaza? Acuérdense que estamos reemplazando una palabra hombre ya por cuál. Esta es la palabra, pero para no, él, el pronombre él, acuérdate que él va con tilde, él. Hombre por él. Muy bien, muy bien. También puede haber sido acá mi padre, mire, mi padre es un hombre honrado y trabajador. Mi padre hizo todo por mí, aunque no siempre supe verlo. Mi padre es mi héroe. Ya, sin embargo, no lo consideré, pero acá, si fuera eso, acá se hizo elipsis, o sea, no se menciona. ¿Ya? Acá tenemos. Mi padre es un hombre y él es el siguiente. ¿Dónde está la correferencia? Obviamente partido, pero ¿cuál es la palabra que la reemplaza? Este. Perfecto, bien, el pronombre este. Yo les decía también que además de utilizar los pronombres, como es el caso de acá, yo puedo utilizar palabras afines, vamos a ver acá, o sinónimos. Este es un inmenso lugar que alberga museo. Ese es un lugar de recreación que permite escaladas. Y aquel, un lugar en que se celebran en masa las fiestas patrias. Lugar, lugar, lugar. ¿Por qué otras palabras podríamos reemplazar lugar? Que no sean pronombres, sinónimos. Díganme, yo buscar agüita, por favor. Chiquilla, ¿por qué otra palabra, por qué sinónimo podríamos cambiar la palabra lugar? Sitio, perfecto. Una. Son dos las que tenemos que cambiar. Una es sitio. Ambiente. Mira, en el caso de ambiente tiene que ver más bien con lo psicológico, con el clima que hay en un lugar. Pero el lugar tiene que ver con lo geográfico, con lo físico. ¿Me entiendes la diferencia, Anaís? Anto es Anaís, ¿cierto? Ya. El sí era para la explicación o por el nombre. Pues yo te decía que ambiente tiene que ver más bien con el clima que se genera. Onda que lo estamos pasando bien, hay un buen ambiente. Lo estamos pasando mal, hay un mal ambiente. ¿Me entiendes? Mientras que acá estamos reemplazando palabras que tienen que ver con lo físico, lugar. Ya, tenemos sitio. ¿Qué otra Espacio, palabra puede más? ser, profe. Sitio. Espacio, ya, perfecto, muy bien. Veamos qué tenemos acá. Este es un inmenso lugar que alberga museo. Ese es un espacio de recreación que permite. Y aquí en una localidad, aquí tenemos otro, ¿viste? Podría haber sido sitio en el que se celebran en masa las fiestas patrias. Muy bien. Y lo otro son palabras afines, y perónimo les decía yo. En este caso se repite ministro, ministro, ministro. Como nosotros sabemos cosas del ministro, podemos cambiar esa palabra porque no hay un sinónimo para ministro, pero sí hay palabras afines.
Este domingo el ministro de Salud explicó los cambios del plan Fondate en Casa. El ministro dijo que las zonas de cuarentena ya no tendrían permiso para la reunión. El ministro oyó la petición del intendente del Biobío. Entonces, podríamos cambiar ministro, ¿por qué? ¿Por qué otra palabra? Vamos, chiquillos, palabras que sean afines al contexto. Gobernante puede ser, ¿no? Ya, gobernante, yo creo que más bien diría autoridad, ¿o no? Sí, o Sí, funcionario. ya, bien, también, funcionario, perfecto, también, muy bien. Fíjense que no son palabras sinónimas en sí, pero son afines. Muy bien, Felipe, efectivamente. Incluso podríamos hasta mencionar el apellido, pues París, ¿ya? ¿Cómo se llama él? Yo me acuerdo. El nombre y apellido podría haber sido. Entonces, acá tenemos. Este domingo el ministro de Salud explicó los cambios del plan de Fondate en tu Casa. El médico, como sabemos que es médico, dijo que las zonas en cuarentena ya no tendrían permiso para la reunión. La autoridad oyó la petición del intendente del Biobío. Y ahí tenemos entonces, de alguna manera, reemplazadas las palabras que se repiten con demasía. Esto tienen que aplicarlo ustedes en su redacción, o sea, si tienen más de tres veces repetida una palabra en un mismo párrafo, significa que van a tener un puntaje menos. ¿Ya? Así que para que tengan cuidado. Chiquillos, ¿les quedó claro esto de la correferencia? Es simplemente reemplazar por ¿ya? Por un pronombre, por una palabra afín o por un sinónimo o quitarla si es que se repite mucho. Perfecto. Ahora, antes de que escriban ustedes su crítica, porque ya tenemos como todo el análisis hecho, faltan los comentarios, que ahí no me voy a meter porque son comentarios de ustedes, ¿ya? Tienen que revisar la pauta de evaluación. Aquí, esta es la misma con los que yo los voy a evaluar, ¿es sí o no? Por ejemplo, la crítica tiene que tener título, presentación, resumen, comentario, o sea, las 4 partes de la crítica más el título. ¿Los tiene? Sí. Si les faltan 2, entonces va a ser no. Entonces, para que tengan todas las partes, planifiquen muy bien su texto, ¿ya? El texto expresa de manera clara un juicio acerca de la obra, o sea, acá los comentarios. ¿Tiene el juicio, sí o no? Que esté claro, que esté bien escrito, que esté bien explicado. Los comentarios se encuentran fundamentados con ejemplos de la obra, eso igual lo vimos, tienen que sacar los ejemplos de la obra o información externa de la obra, también tiene que estar acá, ¿ya? O sea, lean esto, es importante, acá es sí o no, ¿ya? Sí o no. Entonces, tienen que estar. Y el paso 3 es ya el que ustedes van a trabajar de aquí, de ahora en adelante. Si es que ya enviaron el trabajo, que creo que no, ninguno lo envió, tienen tiempo todavía para corregirlo. ¿Ah? Porque acuérdense que hoy día esta semana nos entrega el trabajo. Si tienen duda y quieren que yo les revise el texto, bueno, envíenmelo, me dicen, profe, revísemelo por favor. Chiquillos, el tema de los correos, ojalá que mejoren. Yo les mandé un PowerPoint, o sea, un PDF en donde se explica cómo enviar un correo adecuadamente. Por favor, sigan esas indicaciones, ¿ya? Ahora, ¿qué les sugiero yo? Escriban un borrador, denle un tiempo, una media hora, una hora, y luego lo revisan, porque ya van a tener la mente más fresca y se van a dar cuenta de los errores que tienen y lo corrigen. Luego, déjenlo descansar un día y al otro día lo vuelven a ver, lo vuelven a leer y nuevamente lo corrigen. De esa manera se trabaja, no es llegar y escribir un texto porque siempre vamos a tener problemas, ¿ya? Y aquí Edgar Allan Poe, Edgarcito, se está despidiendo de ustedes y dice que recuerden que él los está mirando con su cuervo. Lean el capítulo de los Simpsons es muy bueno del cuervo, así que yo se los recomiendo para que lo vean, ¿ya? El plazo máximo está en la guía, me parece mucho que es a vuelta de vacaciones. Pero yo en vacaciones no voy a trabajar, así ustedes me mandan trabajo, la otra semana yo no voy a estar puro comiendo. Así voy a estar, ¿ya? Esa va a ser la próxima semana. Sí, desde el lunes hasta el jueves son vacaciones porque el viernes ya es 18, 19, feriado todos esos días. Así que esta va a ser mi próxima semana. ¿Eh? Por eso, si me mandan trabajo la próxima semana para que se los revise, yo no los voy a pescar. Y se entrega el día 21. El 21 Bueno, en todo caso, es durante toda esa semana, chiquillos, no, al final igual los espero. Pero la idea es que me manden los trabajos de vuelta. ¿Ah? Chicos, dudas. ¿Qué cosa no les quedó claro antes que nos vayamos?
¿Todo claro? ¿Seguro, seguro? No, pues la próxima semana no hay guía, porque es vacaciones, vacaciones, vacaciones. Por eso yo les recomiendo que hagan su trabajo esta semana y la otra semana lo disfruten en la medida de lo posible. Ya, vamos a... Vamos a terminar de grabar igual.